Esta semana, el diario La Nación de Costa Rica publicó una investigación que muestra cómo varios ministros del gobierno, incluido el ministro de Hacienda, Fernando Herrero, tenían propiedades subvaloradas y por lo tanto pagaban menos impuestos de lo debido desde hacía 12 años. Además, una vez publicada la investigación, varios de los funcionarios se presentaron a las oficinas correspondientes a aumentar el valor tributario de sus propiedades y las de sus cónyuges. La población ha reaccionado con indignación, algunos han incluso pedido renuncias. La presidenta Laura Chinchilla dijo que le llamó la atención a los ministros, pero descartó mayores sanciones. Esta noticia se produce en momentos en que está pendiente que la Sala Constitucional del país se pronuncie sobre el proyecto de reforma tributaria que propone el gobierno. Por cierto, se llama Solidaridad Tributaria y lo propone para paliar el déficit presupuestario. La reforma busca reducir un déficit fiscal que ronda el 5% del Producto Interno Bruto, con una recaudación adicional de unos 900 millones de dólares. Sin embargo, la iniciativa ha topado con una férrea oposición de empresarios y sindicatos. Entonces, obviamente, escándalos como el que destapó La Nación no ayudan al gobierno. Vamos a conocer los antecedentes de las pesquisas de este caso y para ello nos acompaña desde San José el periodista Ernesto Rivera del equipo de investigación de La Nación. Ernesto, bienvenido. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Ernesto, primero para ponernos en perspectiva, o sea, las personas que estamos fuera de Costa Rica, que no entendemos, básicamente cuál es la investigación que ustedes han hecho y en dónde se han enfocado y qué han descubierto. Básicamente se trató de un ejercicio de acceso a la información. Lo que hicimos fue cruzar bases de datos de registros públicos, las bases de datos de las municipalidades, las bases de datos del registro de la propiedad, de Hacienda, y escrutar un ejercicio de escrutinio ciudadano sobre el valor declarado que los ministros, todo el gabinete, incluido los dos vicepresidentes y la presidenta Laura Chinchilla, tenían sus propiedades y confrontarlos contra el valor de Hacienda, el valor que correspondía, según el Ministerio de Hacienda, declarar esos metros cuadrados. Lo que encontramos, la investigación reveló que había la mitad del gabinete tenía propiedades subvaloradas. Ernesto, y después de esta investigación, bueno, se ha generado una cadena de reacciones, pero me interesa en particular la del ministro de Hacienda, en términos de lo que dice la ley tributaria. Ustedes han dado seguimiento, por supuesto, además de esta investigación, a lo que dicen las leyes en términos de un artículo 16 y un artículo 17 que habla de quién debe presentar ese avalúo de la propiedad, si es el contribuyente o si, en caso que el contribuyente no lo haga, sea la municipalidad. Sobre ese particular, para entender mejor la responsabilidad de los funcionarios públicos, quisiera que me hablaras un poco más. Bueno, básicamente lo que la ley dice en el artículo 16, y es absolutamente claro, es que la responsabilidad de declarar es de las personas físicas o jurídicas en el caso de las sociedades anónimas. Entonces, no hay duda de que la responsabilidad de actualizar los valores era de las personas que son propietarias de esos inmuebles. El artículo 17 de la ley lo que dice es que en caso de que las personas físicas o jurídicas no se presenten a declarar, las municipalidades podrán hacer de oficio una tasación. Pero eso es otro tema, porque en realidad la responsabilidad claramente es de las personas, sino se le impone a la municipalidad un trabajo adicional de encontrar a quienes no declararon, de tasarle la casa que tiene un valor superior a los $20 por propiedad. Es una imposición adicional a la subvaloración. Eso es lo que dice la ley. El problema de esta ley es que no prevé una sanción para quien la incumpla. Ahora, Ernesto, aunque vamos a hablar más adelante con el ministro de Comunicaciones del gobierno,
Hay una cuestión que hay que también poner esto en perspectiva. Es cierto, tú dices, wow, son 11 ministros, pero también hay un reporte que ustedes mismos sacaron que estamos hablando de 8 de cada 10. Lo que quiere decir que no tan solo los ministros representan un problema más complejo de miles o de cientos de miles de costarricenses que a lo mejor tienen su propiedad también por debajo de su valor real y no están haciendo ese mismo trabajo. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿no deberíamos también poner esto en la palestra, que esto es un problema más nacional que un problema solamente de ministros? Absolutamente. Por eso se consignó en la investigación que se trataba de un problema global del país. Se consignó la cifra global del país. El tema con los ministros es que se trata del gabinete, del equipo cercano a la presidenta Laura Chinchilla, es su anillo de contención y bueno, este es el resultado. Es decir, uno supondría que en el marco de una propuesta de reforma fiscal en donde se le está pidiendo a la sociedad costarricense que haga un esfuerzo tributario mayor, por lo menos el equipo cercano de la presidenta Chinchilla tendría sus asuntos en orden. Bueno, pues eso... Ahora, una cosa rápida, Ernesto, antes de pasar, porque ahora se me ocurrió, Gaby. Lo que tiene que quedar claro, que cuál es la intención principal de ustedes investigar eso. ¿No hay un elemento político detrás? ¿Cuál es la razón principal que ustedes justifican esta investigación? La razón principal es el interés público, como siempre en periodismo. Es decir, nosotros no tenemos una intencionalidad política, somos un periódico, un equipo de investigación periodística. Lo que hacemos es un ejercicio de escrutinio ciudadano sobre las personas que tienen la responsabilidad de proponer una reforma fiscal y las personas que la están analizando, porque el ejercicio se extendió a los jefes de fracción parlamentarias y a los diputados que integran la comisión que analizaba la reforma fiscal. Ernesto, en un ejercicio de concisión, ¿es la misma forma en la que lo está recibiendo el gobierno y los funcionarios públicos? ¿En ese mismo espíritu reciben esta investigación de ustedes? Breve, por favor. No podría calificar cómo lo están recibiendo. Lo que se puede decir es que básicamente se escudaron en que la ley no tiene sanción. Bien. Pero el hecho es que no la reportó. Quiere decir que no se haya infringido. Claro, pero sí, la ley es clara. El artículo 16 lo dice que hay que reportarlo y bueno, y todo ciudadano lo tiene que reportar y si ellos no lo hicieron, pues hay que decirlo, eso está claro. Ernesto, periodista de La Nación, Ernesto Rivero, gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues toca ahora traer la parte del gobierno. Vamos a conversar con el ministro de Comunicación y Enlace Institucional de Costa Rica, Francisco Chacón. Ministro, primero le agradecemos la oportunidad de conocer la opinión del gobierno, porque le cuento, para muchos costarricenses en redes sociales, pues esto es inmoral y hay algunos que en @GFrías están diciendo por qué no se habló de renuncias. ¿Qué dice usted? Bueno, muy buenas noches, encantado de estar con ustedes aquí. Bueno, en efecto, como hacía referencia el periodista Ernesto Rivera con anterioridad, nosotros estamos viendo este ejercicio como parte de nuestra larga tradición democrática e institucional, donde la opinión pública sigue jugando un papel primordial. Bien. Y los funcionarios públicos sin distinción tienen que estar sometidos al escrutinio estricto de la prensa en ejercicio de su libertad de informar adecuadamente a los ciudadanos. No lo vemos entonces con ninguna motivación política ni mucho menos, sino que más bien celebramos que la prensa costarricense pueda ejercer en toda su plenitud la libertad de prensa y los costarricenses su libertad de opinión. Dicho lo cual, me queda pendiente la pregunta, ministro, que yo le hice. La gente dice que esto es inmoral y la gente en @GFrías dice por qué no han corrido cabezas, y la que más se preguntan es de quién debe sentar el ejemplo, el ministro de Hacienda. ¿Qué dicen ustedes? Sí, por supuesto. Ya nosotros a nivel de gobierno nos hemos manifestado sobre ese punto, como también señaló anteriormente el presentador. Este es un problema de carácter general en la aplicación de dicha legislación. 8 de cada 10 costarricenses se acogen al supuesto que establece la ley de que si no se cumple con la obligación de declarar el valor
cada 5 años, la municipalidad lo hará de oficio. Ciertamente eso no es un justificante, es simplemente una explicación del contexto, y por eso la presidenta Chinchilla muy categóricamente ha señalado con toda claridad que se trata de un error, de un lamentable descuido de parte de algunos de los ministros que forman el gabinete, y les ha ordenado de inmediato poner en orden toda su situación con las municipalidades respectivas. Esa ha sido la reacción de la señora presidenta, que además ha sido muy clara y contundente en ese sentido. Acá, lo que pasa es que lo importante hay que entender acá que no podemos justificar la mala conducta con otra mala conducta. Y quien debe marcar el criterio o el precedente, el liderazgo, debe ser los mismos líderes políticos, porque para eso es que se les da ese poder. Pero no tan solo está el problema ético de por medio, se está incumpliendo una ley aparentemente el artículo 16, pero además hay otro problema de fondo. El gobierno actual está pidiéndole a los costarricenses que paguen más impuestos. Y estamos viendo que el gobierno está siendo ineficiente en la recolección de impuestos porque no tiene las propiedades correctamente valoradas. Entonces uno se pregunta, ¿no sería mejor? Yo como costarricense me pregunto, ¿no sería mejor primero arreglar los problemas de deficiencias gubernamentales, a lo mejor los despilfarros de dinero que estamos teniendo, las malas administraciones que estamos teniendo en el gobierno, antes de imponer un tipo de proyecto impositivo? O sea, es un mal a otro mal que se sigue arrastrando y no se arregla el problema de raíz, que es tener una administración más eficiente en el país. Dos cosas quisiera hacer referencia. La primera es que la presidenta, sus vicepresidentes y su equipo tiene toda la autoridad moral para solicitar esta reforma en el contexto en el que se está dando de una crisis fiscal muy grande. Todo la situación financiera de los tributos de la señora presidenta ni siquiera han tenido el menor reproche, porque todo lo de la señora presidenta está en orden. En eso no hay la menor duda, y me parece importante que todos los televidentes lo tengan muy claro. En segundo término, la posición del gobierno ha sido clara también, en el sentido de que no solo se requieren nuevos impuestos, sino que es indispensable, y eso es lo que ha venido haciendo esta administración, hacer todo un ejercicio para el mejor cobro de los impuestos y tener una reforma tributaria integral que también le dé a la tributación las herramientas adecuadas para poder cobrar esos impuestos mucho más eficientemente. Incluso dentro de las reformas que hay que hacer es precisamente, y eso ha quedado clarísimo a la luz de la discusión de los últimos días, precisamente el artículo 16 y el artículo 17 de la Ley de Bienes Inmuebles, que tiene que ser perfeccionada y tiene que ser mejorada para que puedan recaudarse de mejor forma esos impuestos. Y los tres pilares que ha venido señalando la administración Chinchilla para resolver el problema fiscal está, por un lado, la creación del IVA en esta reforma de solidaridad tributaria. En segundo lugar, una contención importante del gasto público y una mejora en cómo se llevan a cabo los gastos del gobierno. Y tercero, en una mejora sustancial en la legislación y en los instrumentos que tiene el Ministerio de Hacienda para poder cobrar los impuestos existentes. Ministro, usted, además de ser ministro, es costarricense. Permítame hacerle esta pregunta en estos términos, tengo poco tiempo, le pido que sea breve. Si el ministro de Hacienda, y ya hemos hablado de las dos partes, los ciudadanos, los ministros, las autoridades, el contribuyente, y los ministros son también personas físicas que deben contribuir. La pregunta, ¿no le parece que, y con todo el respeto para el ministro Herrero, el ministro de Hacienda debería ser el primero en conocer las leyes? Porque de lo que estamos hablando es de un país que tiene un serio problema de esfuerzo fiscal, y el propio ministro de Hacienda no tiene claridad, tenía desconocimiento. Hemos escuchado una serie de declaraciones en la televisión costarricense, en nuestras afiliadas, en la que habla de desconocimiento. Dígame usted, menos como ministro y más como costarricense, ¿no le parece un poco extraño que un ministro de Hacienda que se esté impulsando una reforma fiscal tenga ese nivel de desconocimiento de estas leyes? Bueno, precisamente por eso la señora presidenta ha señalado claramente que se trata
de un muy lamentable descuido. Pero para usted... hacer las correcciones del caso y ciertamente debemos calificarlo como un lamentable descuido del hecho de que no se hayan verificado periódicamente cuál es el valor que dichas propiedades tenían registradas. De eso no hay la menor duda. Bueno, ministro de Información de Costa Rica, ya ustedes escucharon las dos partes, escucharon la investigación del periódico, escucharon la voz del gobierno. Al final ustedes deciden. Ministro de Información de Costa Rica, Francisco Chacón, gracias por estar con nosotros. Gracias, ministro. Desde las pesquisas de este caso, y para ello nos acompaña desde San José el periodista Ernesto Rivera del equipo de investigación de La Nación. Ernesto, bienvenido. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Ernesto, primero para ponernos en perspectiva, o sea, las personas que estamos fuera de Costa Rica, que no entendemos, básicamente cuál es la investigación que ustedes han hecho y en dónde se han enfocado y qué han descubierto. Básicamente se trató de un ejercicio de acceso a la información. Lo que hicimos fue cruzar bases de datos de registros públicos, las bases de datos de las municipalidades, las bases de datos del registro de la propiedad, de Hacienda, y escrutar un ejercicio de escrutinio ciudadano sobre el valor declarado. Se llama solidaridad tributaria y la propone para paliar el déficit presupuestario. La reforma busca reducir un déficit fiscal que ronda el 5% del Producto Interno Bruto, con una recaudación adicional de unos 900 millones de dólares. Sin embargo, la iniciativa ha topado con una férrea oposición de empresarios y sindicatos. Entonces, obviamente, escándalos como el que destapó La Nación no ayudan al gobierno. Vamos a conocer los antecedentes. Esta semana, el diario La Nación de Costa Rica publicó una investigación que muestra cómo varios ministros del gobierno, incluido el ministro de Hacienda, Fernando Herrero, tenían propiedades subvaloradas y por lo tanto pagaban menos impuestos de lo debido desde hacía 12 años. Además, una vez publicada la investigación, varios de los funcionarios se presentaron a las oficinas correspondientes a aumentar el valor tributario de sus propiedades y las de sus cónyuges. La población ha reaccionado con indignación, algunos han incluso pedido renuncias. La presidenta Laura Chinchilla dijo que le llamó la atención a los ministros, pero descartó mayores sanciones. Esta noticia se produce en momentos en que está pendiente que la Sala Constitucional del país se pronuncie sobre el proyecto de reforma tributaria que propone el gobierno. Por cierto,